Es a veces un poco difícil el salirnos un poquito de la caja y empezar a pensar en cosas nuevas, en cosas innovadoras. Pues empiezas a romper esas estructuras, esas jerarquías, esos hilos y empiezas a trabajar colaborativamente. Y eso es parte de esa cultura. El investigar mucho, el entender y tener al cliente siempre en todo el proceso, desde la co-creación al inicio, como decíamos, en el testing, en la certificación, y después medir realmente esa experiencia del cliente. Empezar a pensar en eso en los equipos, empezar a generar primero una dinámica de que efectivamente nos cuestionemos del status quo, sobre todo en la banca, que es un negocio bastante tradicional, bastante controlado, regulado, y hacer también este proceso de entendimiento y de adopción de las herramientas que nos apoyan para poder lograr eso. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, el podcast donde conversamos con los líderes de industria que están en la primera línea de la innovación y de transformación digital. El objetivo, como siempre, es darles a ustedes, nuestros escuchas, inspiración y herramientas prácticas para sus propios desafíos. Si disfrutan de este episodio, recuerden suscribirse y darle like para activar las notificaciones. Esta forma nos ayuda a darle continuidad, crecer y traer cada vez más valor a este canal. Empecemos. Hoy nos metemos en una de las industrias más desafiadas en la era digital y al mismo tiempo la de que normalmente más rápidamente se ha transformado, que es la banca. Un sector tradicional que está obligado a reinventarse a una velocidad increíble. Pero, ¿cómo se diera una transformación de esta magnitud sin perder el foco en lo más importante, el cliente? Para hablar de esto, traigo un invitado de lujo, amigo de la casa, ya nos conocemos hablábamos recién en la previa, como hace unos 8 años. Este, Cerramos la idea de este podcast hace casi un año, encontrándonos en su querido Quito, Ecuador, y es Fayán Garzón, vicepresidente de Transformación Digital en Produbanco, una entidad líder del Grupo Promérica. Fabián, qué bueno tenerte finalmente acá. Qué pena que no pudimos hacerla en Isla Galápagos, que hubiese sido el sueño, Hubiera pero sido ideal. bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Martín, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes. Hemos tenido varios intentos y llegó por fin el día en que podamos sentarnos a conversar. Y muchísimas gracias por la invitación al podcast Digital Experience by Soho. Como bien lo Gracias a vos mencionas, por estar. muchos años de conocernos y de haber podido colaborar, sobre todo en esta etapa inicial, cuando arrancamos este viaje con Soho, que nos acompañó justo a estructurar y empezar el área de transformación digital. Fue una linda jornada donde vamos a toda la filosofía que en su momento charlábamos tras bambalinas, ahora la podemos charlar un poquito más abiertamente, pero sí, la verdad que fue una excelente, vamos a decir, relación que venimos teniendo. La verdad que debo decirte, pocas veces, eh, y hablando de lo que conectábamos de la cultura y la cercanía, y siempre con el equipo de ProBanco ha sido como estos equipos donde sentís que estás hablando con amigos, ¿verdad? De toda la vida que te conoces y que podés intercambiar y charlar y ver en qué están, más allá de si estamos haciendo algo o no. Así que gracias Fabián siempre por sumarnos en ese espacio, por animarte en su momento a abrirnos la puerta. Este, y bueno, pero más allá de hablar de nuestra historia, quiero que cuentes un poco tu historia. Hoy en día sos el vicepresidente de transformación digital de uno de las bancos que yo considero que está a la vanguardia en muchas de estas cosas, acá en Latinoamérica. Contame un poco de cómo fue tu llegada a esto, cómo llegaste a enamorarte de la transformación digital, por qué te quisiste meter en ese barco que va adelante de la tormenta, ¿verdad? Es como el que está primero ahí enfrentándose al huracán. Chévere, muchas gracias. Bueno, tal vez empezar porque mi primer enamoramiento antes de la transformación digital fue con la banca, fue con el sector. Empecé a trabajar en el lado bancario hace más de 25 años que empecé mi carrera laboral. Primero en una etapa más del lado de finanzas puras y duras, trabajé en la mesa de dinero como trader de papeles, de cambios, después en administración de portafolios, operando incluso valores en la bolsa. Y finalmente me tocaba vivir en la, en la banca, toda esta
esta evolución de los últimos años en Ecuador, sobre todo desde una crisis bancaria en el año 99 hasta reinventarse con el mundo digital post-pandemia, ¿no? Así que ha sido una evolución desde ese lado bien interesante. Me incorporé a Produbanco, Grupo Promérica, después de justo una consolidación de 2 instituciones acá en el país, de Produbanco y de Promérica como tal. Eh, y en este proceso me invitaron a formar parte del equipo inicialmente en una posición, como vicepresidente de marketing estratégico. Y eso me fue llevando luego a meternos en la estrategia, ¿no? Porque era una posición estratégica. Y eso nos llevó posteriormente a empezar a trabajar en el mundo de la planeación. Entonces, pasamos a asumir más responsabilidades adicionales al lado de marketing y creamos el área de planificación y desarrollo. Y después de esto, vinimos empezando a trabajar ahí en una etapa de innovación, y ahí es donde nos conocimos y empezamos a trabajar en este mundo, ¿no? Nosotros empezamos ahí ese proceso de evolución, de transformación, y es parte de esa pasión que nos emociona. Y es que no empezamos, como muchas de las cosas, con una inversión tecnológica, no empezamos con un lugar físico, empezamos a trabajar con la gente, empezamos a trabajar en la cultura de la organización hacia adentro, de cómo hacemos que la innovación se viva, se sienta, de cómo empezamos a pensar en digital. No solo empezar que a veces nos equivocamos y creemos que la tecnología, que es una gran palanca, pues, habilitadora, por supuesto, de todo lo que hacemos en transformación digital, pero finalmente es una visión estratégica y es una forma de hacer las cosas pensando en el digital, no digitalizar los procesos actuales, sino justamente transformar en un pensamiento digital. Y claro, esto fue un tema que empezamos y lo hicimos como una primera etapa más embrionaria y generando este trabajo multidisciplinario, generando ideación, creatividad, equipos multidisciplinarios que empezaban a reunirse y a plantear las primeras iniciativas. Claro, esto al principio totalmente desestructurado, sin procesos, sin metodología, y claro, tampoco es que en esos momentos estaba todo en boga como hoy existe. Entonces, fue también un poco el vivir en un ámbito de experimentación, empezar a nutrirse y entender que este tema, al ser nuevo, tiene que aprenderse. Y ahí empezamos a investigar y a contar con expertos profesionales, consultores y internos también, que nos iban como caminando con nosotros en esta evolución. Y en el 2020, en plena pandemia, arrancó ya formalmente la unidad de transformación digital en Produbanco. El famoso piso 8. El famoso piso 8 que de hecho esa es una muy buena anécdota. Empezamos a construir, como decía, nosotros empezamos a trabajar antes de tener todos los juguetes, como los llamo yo. Y nuestro laboratorio de innovación empezó a construirse en plena pandemia. De Me acuerdo. hecho, no lo estrenamos sino un año y medio después, en el 2021, que regresamos al trabajo ya en un modo más presencial. Me acuerdo, era siempre bien anecdótico teníamos las fotos de fondo de los pisos 8, pero nadie estaba ahí. Era Pero como que nadie era estaba. solamente el fondo de pantalla Sobre de la el fondo de videollamada. pantalla, tal cual. Y Sí, ese sí, fue el reto y el desafío más importante, creo yo, en este viaje, porque fue armar una unidad, ujú, estando remotos, tal cual. desde seleccionar personal hasta luego armar las dinámicas. Sí, y con lo difícil que es, lograr estos espacios de creatividad y unión, ¿no? Para construir cosas en común cuando no siempre estás en el mismo lugar, que creo que es uno de los desafíos más grandes que no hablamos Sí, en, en- en lograr la orquestación, ¿verdad? La orquestación de ujú, las cosas. ¿Cuánto correcto. más fácil es, obviamente, cuando estamos todos juntos, pero lo difícil que es Claro. cuando no estamos todos juntos y lograrlo bien? No, eso tiene sus desafíos, pero finalmente yo creo que, eh, la presencialidad te ayuda un montón, para conectar con las personas. Porque finalmente las organizaciones y todos los objetivos son realizados y hechos y generan valor por las personas. Entonces, claro, cuando tenías esta restricción de contacto por el lado de la pandemia en el 2020, claro, era bien difícil y nos tocó a todos empezar a aprender a usar nuevas tecnologías, que gracias a esa tecnología logramos pues hacer trabajos remotos y no parar nunca la actividad, ¿no? Y claro, eso empezaba desde, como te decía, entrevistar en Zoom, en Teams, empezar a generar estas plataformas de colaboración, hasta empezar luego a decir, bueno, ¿y ahora?
¿qué hacemos con los post-it físicos que pegábamos por todo lado? Y claro, aparecían herramientas como Miro que empezábamos todos a monear y después, oye, sí se puede, y sí podemos interactuar. Y claro, fue un poco adaptarse a ese esquema, pero finalmente, como decíamos, el contacto humano es bien importante. Cuando regresamos de pandemia, un año y pico después de que armamos esta área per se, y logramos hacer una primera reunión de team building presencial con todos los equipos, no te imaginas lo que fue. O sea, había gente que se vio año y medio en cámara, que nunca se conocieron personalmente. Y claro, verles después que se abrazaban, que ya le ponían un rostro, un corazón a cada uno de las interacciones, cambió la dinámica. Pero también es importante que sí se puede hacer las cosas y nos permitió también ganar algunas cosas positivas, como por ejemplo, pudimos contratar varios talentos increíbles que vivían en otras ciudades y que bajo un esquema que si no nos hubiera llevado a trabajar en remoto, probablemente no los hubiéramos invitado a ser parte de la organización. Y ha funcionado con un trabajo remoto en otras ciudades y agrega un montón de valor. Y sí nos vemos, claro que vienen y nos juntamos siempre los equipos, pero también ha permitido atraer talento en otras ciudades que ha sumado. Y lo interesante de eso también es que, finalmente, una de las cosas que siempre hablamos desde la mirada de cliente centrista, ¿verdad? Que es, eso también te permite, esa multiculturalidad que hablabas, esa capacidad de mirar de otros lugares, otras latitudes, de diferentes tipos de profesiones, etcétera, te permite tener justamente mejor contexto. Porque al final, yo siempre digo, la realidad del cliente centrismo es el contexto. Es, si tú logras entender mejor el contexto del cliente, del cual surge su necesidad, del cual surge su problema, su situación, porque todos partimos de la base de que siempre tenemos un sesgo interno, ¿verdad? El sesgo del ombligo. Todo el mundo vive lo mismo que pasa a mí. O después, ya cuando empezás a estar en un segmento, todo el mundo es de esta determinada manera. Y la realidad es que no, siempre te la tenés que cuestionar. Capaz que la gente piensa diferente o llega a llega a los mismos, de repente, lugares que tú, pero por otros caminos y con otras verdades completamente diferentes que las tuyas. Y en realidad supones que porque está al lado tuyo, piensa igual que tú, pero probablemente no es así. Entonces, em, ¿cómo ustedes empezaron a sumar esto en el proceso de la transformación digital? ¿De qué manera lo empezaron a construir para que esto se permee en la cultura y en la forma de tomar decisiones? Excelente pregunta. Como decíamos, o sea, primero la transformación digital parte por una transformación cultural, ¿no? Si bien hay una estrategia y arranca de la estrategia esa visión de empezar a transformarnos digitalmente, sobre todo, ¿por qué? Porque entendimos que los hábitos de uso y la parte de desarrollo digital y tecnológico de los clientes iba incrementando y finalmente empujados por esta pandemia, hizo que su adopción se acelere de manera exponencial, muy rápida en su adopción. Eso nos llevó obviamente a entender que necesitamos nosotros también cambiar nuestra forma de actuar y de hacerlo de forma diferente. Entonces, esta transformación nace, creo yo, desde primero la visión estratégica, nace del liderazgo para acompañar ese proceso de cambio cultural, de primero construir todo en base de la toma de decisiones de nuestros clientes y hacer también este proceso de entendimiento y de adopción de las herramientas que nos apoyan para poder lograr eso. O sea, esta transformación adicional de la parte cultural, porque la hacen las personas, viene también acompañado, obviamente, de un importante desarrollo e inversión tecnológica y de la data. Y la data y la analítica como un gran palanca robusta. Para esto, obviamente, es empezar a pensar en eso en los equipos, ¿no? Empezar a generar primero una dinámica de que efectivamente nos cuestionemos del status quo, sobre todo en la banca, que es un negocio bastante tradicional, bastante controlado, regulado. Es a veces un poco difícil el salirnos un poquito de la caja y empezar a pensar en cosas nuevas, en cosas innovadoras. Pero nos ha demostrado que esto en la industria en general, y no solo a nivel de la banca acá en el Ecuador, sino a nivel internacional, toda esta nueva tendencia de fintechs, de startups, neobancos, que nos han llevado incluso a generar bastantes aprendizajes y a cuestionarnos un poco los procesos y a cómo hacíamos banca, definitivamente nos llevan a crear un ambiente de trabajo en el que primero estamos claros que sin colaboración no existe.
Entonces empiezas a romper esas estructuras, esas jerarquías, esos hilos y empiezas a trabajar colaborativamente. Y eso es parte de esa cultura. El investigar mucho, el entender y tener al cliente siempre en todo el proceso, desde la co-creación al inicio, como decíamos, en el testing, en la certificación, y después medir realmente esa experiencia del cliente y tomar ese feedback como tu siguiente proceso dentro del backlog para seguir generando nuevas iniciativas. Entonces se vuelve un proceso continuo donde el cliente es parte de ese proceso. Y eso es un poco lo que nos ha llevado también a generar otro tipo de cultura. Hoy tenemos como 3 valores, principales de nuestra cultura: la innovación, el compromiso y la excelencia, justamente para poder brindar esas experiencias. Y eso es lo que tratamos de inculcar. Y viene ya todo el proceso, obviamente, de contar con el talento adecuado. Y en el mundo digital, como tú bien lo conoces, ha sido todo un aprendizaje, ha sido todo un proceso, bien complicado de poder, nutrirse de esas experiencias, porque tampoco habían esas experiencias en el mercado, ¿no? Y claro, estas disciplinas nuevas como el UX, como el UI, como los científicos de datos, claro, eran bastante nuevas. Entonces, ahí es donde sobre la marcha hemos aprendido y hemos encontrado caminos donde efectivamente se han sumado gente muy talentosa que nos ha acompañado en este proceso. Y sobre todo cambiar esa perspectiva tradicional de la banca, de cómo la banca crea productos, ¿verdad? Que es una mirada muy, podríamos llamarla, con un intento predictivo muy alto, ¿verdad? Es, no, acá está el segmento, hemos estudiado súper bien el segmento, tenemos súper bien definido, acá está el margen, acá está estudiado el nivel de riesgo, y que en realidad cuando vos te metés en estas metodologías que pueden decir originalmente del design thinking o de la innovación, vos estás haciendo al revés, estás haciendo un método prescriptivo, donde no sabés en realidad la verdadera qué va a pasar, sino que es probemos, ¿verdad? Y como que la banca tradicional te dice: "¿Cómo que probemos? ¿Cómo que pero de qué estás hablando? Estamos solamente regulados, no podemos hacer", pero al final, es como la conjunción de este espacio de, están todas estas necesidades, algo tenemos que hacer, y algo tenemos que hacer para atenderlas, pero al mismo tiempo tenemos que conectar con esto que no es bien prescriptivo, ¿no? Y bien que como de alguna manera cerrado, pero no porque es regulado. Está bien, me explico, no es que esté mal, es la realidad del mercado, bancario, financiero, tiene que estar regulado. Entonces, tiene muchas reglas. Pero al mismo tiempo lo que la innovación es intentar romper reglas. Entonces, como se da esas dinámicas súper interesantes de cómo le enseñás a pensar diferente a un equipo que está acostumbrado a estructurar las cosas de una manera completamente diferente. Sí, 100%, o sea, y súper entendible y súper lógico, porque esa es la esencia de la actividad bancaria como tal. Tiene que tener regulación y, por supuesto, tiene que tener todos los controles del caso y los procesos bien armados, bien documentados, porque efectivamente, en la banca tenemos una gran responsabilidad, que es cuidar los recursos del público, que confíe y deposita su dinero en una institución financiera. Y por otro lado, la banca en su rol de justamente, canalizar esos recursos hacia el lado crédito a las personas y a las empresas que tienen esas necesidades de financiamiento para sus actividades, tienes también esa gestión prudente y responsable de canalizar adecuadamente esos fondos. Entonces, obviamente, esa es la esencia de la actividad. Entonces, claro, en un ambiente de este tipo, por su razón de ser de la banca, claro, innovar y transformarse es bastante más complejo, y muchas de las veces toma un poquito más de tiempo. Porque claro, no puedes improvisar en el tema como tal. Si bien es bien predictivo y vas haciendo esta exploración y esta prueba de error, pero lo haces controlado. Y ahí es donde entran las metodologías y este pensamiento ágil mucho más diferente, porque empiezas a crear, como bien decimos, con un buen research. Empieza desde ahí, por entender al cliente, por entender no solo el mercado, sino también al consumidor, sus comportamientos, entender y ver buenas prácticas locales, internacionales, y no solo la industria bancaria, sino nos han inspirado muchísimas otras industrias y nos han hecho generar ideas que luego las hemos llevado a la práctica. Y esto hace que efectivamente para poder crear estas soluciones y ponerlas al servicio del cliente, en este recorrido tiene un componente bien robusto de un proceso de ideación, de poner esa innovación centrada en el humano, de luego generar prototipos, de hacer testeos, luego certificaciones, validar que todos los controles y que todo esté documentado antes de salir con eso. Pero obviamente al innovar siempre tienes estos procesos, ¿no? Es un aprendizaje, te vas a equivocar.
siempre te vas a equivocar. E innovar parte de que eso está metido. Lo que pasa es que tienes que innovar y si te vas a equivocar, tiene dos grandes premisas. Si te equivocas, primero equivócate pronto, que no te cueste mucho, y tercero, que aprendas. Y ese creo que es la robustez mucho más importante en este pensamiento de innovación y digital, de que ese aprendizaje rápido nos lleve a un siguiente stage, nos lleve a un siguiente nivel, y esto se construye con el cliente, con esa voz del cliente. Aquella vez cuando charlamos del podcast, siempre hablamos de hablar como un tema que de vuelta, creo que desde la primera vez que nos sentamos a charlar, Fabián, habíamos conversado, que era cómo estructurar la banca enfocada en la experiencia del cliente, ¿verdad? Desde adentro. Ustedes han vivido muchas transformaciones internas dentro del propio banco desde que los conozco, así que em, me imagino que esto sigue siendo como una prioridad, como aquella vez que hablamos, porque ustedes siempre se han caracterizado por esa calidad de experiencia del cliente. Entonces, 100%, y a esa le apostamos como diferenciador, tal cual. sí. Y de alguna manera, hoy el banco, ¿cómo lo vive el tema de experiencia del cliente? ¿Cómo sentís que lo traduce a acciones concretas? El banco como tal, en su plan estratégico, como conversábamos, tiene como 4 pilares importantes que apalancan, la estrategia. Uno de esos pilares justamente es el de la experiencia, porque creemos que efectivamente en nuestra filosofía de que el cliente es el motor central de absolutamente todo, y esa organización céntrica en cliente que normalmente la hablamos, es hacer la realidad en el día a día y tener al cliente presente en absolutamente todas las actividades que hacemos. Entonces, creemos que definitivamente la banca como tal, eh, los servicios y los productos son bien estándar, son bien commodities. Casi la gran mayoría ofrecemos lo mismo, o sea, los productos son esencialmente básicos, lo mismo, tienen una misma, necesidad y cumplen el tema. Pero creemos que el gran secreto está en el cómo haces sentir a esos clientes cuando tienen esas interacciones contigo. Y esa es justamente la experiencia. Y cuando empezamos a construir y a rediseñar absolutamente todo, desde la óptica del cliente, desde recoger su voz, desde las etapas iniciales de investigación, de prototipado, de testing, hasta después una medición ya formal, cuando están al aire los servicios y los productos con nuestros clientes, haces que efectivamente ahí tengas ese proceso de aprendizaje continuo y mejora continua en cada una de estas interacciones, poniendo al cliente en el centro de todo. Y esto es algo que lo hemos adoptado bastante fuerte en la organización, como ya parte de nuestra cultura, es como ya parte del ADN. Y creemos que efectivamente en esta industria, si queremos diferenciarnos, es brindando esa excelencia en la atención y en el servicio a los clientes. Decís que eso como un valor tan fuerte que es, eh, porque yo soy un creyente de que al final esos valores, el mejor, más que procesos, más que sistemas, más que transformaciones, la mejor manera de construirlos es con la selección de personas. Eh, no sé qué opinas de eso, porque es como lograr traer a la persona que ya viva esto, ¿verdad? Porque convencerla, evangelizar a tu propio equipo a veces puede ser, tienes que evangelizarlo de temas nuevos todo el tiempo, pero esto es algo que está en ADN, me explico, como hay gente que es analítica y que de repente tiene una mirada muy business y está bien, me explico, pero es como que esta mirada se hace o se nace. ¿Cuál es tu opinión? Uy, es bien importante eso. A ver, yo creo que siempre tenemos que buscar tener una afinidad con la organización. Tenemos una cultura súper clara, unos valores culturales bien definidos. Y obviamente siempre hacemos en el proceso de selección, como tú bien dices, siempre es importante, obviamente, el lado técnico y el conocimiento y la experiencia que te puedan aportar los talentos nuevos. Pero la parte más importante es justamente ese fit cultural que encuentra en el tema como tal. Entonces, nosotros sí evaluamos cuando hacemos un proceso de selección, no solo la parte, si quieres, académica o técnica, que son siempre importantes, pero hablamos muchísimo más también las habilidades blandas, las competencias y cómo empatan estas dentro del perfil cultural de la organización.
Pues tenemos ahí el equipo técnico, recursos humanos, hace varias evaluaciones y nos da unos perfiles de los talentos. Y es parte del proceso de selección en que cada una de las áreas que va a contratar a alguien tenga también esa visión de cómo este perfil va, aparte de agregarte valor con su conocimiento, a hacer un fit en la parte de los equipos nuestros de cada área y con los equipos totales de la organización. Porque efectivamente estamos trabajando ya bajo un esquema multidisciplinario y colaborativo. Entonces, esa suma de esfuerzos es bien importante, pero lo hagamos. Pero esto también tiene un esquema en el cual la diversidad te ayuda. Entonces, no es que en cada área tienes como un mismo perfil. Antes se creía, y bueno, en realidad no solo se creía, era bastante usual, bastantes años atrás en la banca, atraer cierto tipo de profesiones, economistas, administradores, abogados. Hoy la diversidad de carreras y la diversidad de estilos, la diversidad en género, la diversidad de pensamiento, nos agrega un montón de valor. Ya hace que los equipos cada vez sean mucho más competitivos. Siempre, obviamente, hay un proceso inicial de onboarding bien importante para contarles, sobre todo, y hacerles vivir un poco esa cultura en el día a día y que se vayan impregnando de esa experiencia. Muchos de los líderes que estamos en la organización, mucho de nuestro trabajo es justamente ese impregnar ese ADN en los nuevos talentos y cómo los acompañamos para que esos nuevos talentos sigan desarrollándose y aportando y creciendo en la organización, que es parte de la labor del día a día. Que conociéndolos, ahora que me lo expresas así, se nota, porque además es como son equipos de larga trayectoria, que no es esa rotación en que tienen de repente empresas más tradicionales también, o de tecnología, ¿verdad? O incluso de Ujú. banca. Se nota cómo ustedes generan esa cultura y la gente también, eso implica que quiere quedarse, ¿no? Que quiere continuar y que forma equipo y que forma esa estructura, como de una manera red que hace que la gente se sienta cómoda dentro de la organización, porque nosotros nos conocemos hace que por lo menos 8 años, Fabián, Así y es es. como que vas viendo cómo el equipo va creciendo, pero al mismo tiempo ves como estos líderes se mantienen y mantienen esa realidad de la cultura de centrar en el cliente, ¿verdad? Que es algo que siempre fue muy vivido en Produbanco. Sí, siempre fue definido este proceso y constantemente tratamos de generar ese esquema. Si bien la organización busca por sobre todo, y creo que eso nos diferencia bastante como empresa, y es que así como hablamos de una cultura céntrica en el cliente, nosotros ponemos al colaborador también en el centro de todo. Para nosotros es un cliente, de hecho el cliente interno y el cliente externo en el mundo experiencia van de la mano. Un colaborador satisfecho, un colaborador motivado va a generar una experiencia en toda la cadena de valor final mucho mejor hacia el cliente. Entonces, es como ese importancia, al igual que en la sostenibilidad, de primero ser y luego parecer. Entonces, hacemos que el ambiente de trabajo, que el clima laboral, que nos preocupamos por la salud, el bienestar de todos nuestros colaboradores, porque vayan desarrollando, porque tengan aprendizaje, conocimiento y vayan creciendo en la organización. Y eso hace que efectivamente nos vaya generando mucho más valor, tanto para ellos como para la organización. Y es ahí donde empiezas a construir como ese ejemplo del tema de la marca empleadora. Ya después vienen como esos posicionamientos o reconocimientos de ser una marca relevante, empleadora, sobre todo en el talento más joven, las generaciones más jóvenes, pero que efectivamente vienen a darse como un efecto de todo lo que inviertes y todo lo que haces porque se sientan bien acá en la organización. Esa mirada, finalmente hablando de que estábamos hablando de estrategia, ¿verdad? Del plan estratégico, es una mirada bien de la estrategia, ¿verdad? Creo que finalmente es esa mirada de largo plazo, esa mirada de lifetime value, ¿verdad? Entre si esta persona de repente claramente va a conectar con este valor, va a generar que este cliente quiera quedarse conmigo también y va a generar que este cliente quiera continuar con nosotros. Y al final las relaciones de larga data y de confianza son las que generan el mejor ganar-ganar para todos, ¿verdad? Porque no es solamente ganar para el banco, es ganar para la persona, que vos también tenés un lugar y tenés un partner en tu banco, que siempre yo digo, al final tu banco es tu socio, Entonces, es tu no, si eres socio socio. en, Mm. en, en la, en tu vida financiera.
Y qué Ujú, bueno tener un socio que sabes que te va a cubrir la espalda, que sabes que te conoce, versus un socio cualquiera como en el mercado retail, y que me voy cambiando de banco así nomás y no pasa nada, que eso sería como la contracara de lo que estabas hablando antes, ¿no? Del diferencial. Hoy en día en la banca correcto. retail y los productos son muy similares, ¿verdad? Así es. Pero con estas cosas que son de loyalty, que son de pensar en el cliente, de su necesidad y construir cosas específicas, hace que conecten mucho más y que la gente diga, este banco es el que yo tengo en mi corazón. 100%, porque el cliente finalmente con lo que se queda es cómo lo hiciste sentir. En esa cadena de valor, cuando tú tienes una emoción positiva, te genera un recuerdo positivo, un recuerdo memorable. Y cuando ese recuerdo es memorable, que se construye obviamente desde la experiencia, desde la interacción, hace que ese cliente te recomiende. Y que vuelva a recomprar contigo y alarga justamente ese ciclo de vida, ese lifetime value, como tú lo mencionabas muy claramente. Y ese es el que finalmente te construye la reputación corporativa. Y esa reputación es la que finalmente da resultado en el economics al final de la ecuación, porque, los clientes están, bien atendidos y te generan, mucho más negocio como tal, pero es un ganar-ganar, como tú me mencionas. Y por eso trabajamos con un propósito y nuestro propósito en ProBanco es justamente generar valor con enfoque sostenible para trascender en la vida de las personas. Y cuando hablamos de trascender en la vida de las personas, hablamos también de las empresas, porque están hechas por personas. Entonces, si tu foco es el generar valor, es generar valor en toda la cadena, en los colaboradores, en los accionistas, en los clientes, en los proveedores, y la comunidad en general, ¿no? Mira, yo siempre cuento un ejemplo de esto que, personal, muy personal. Cuando yo vine a Chile, al principio todavía no estaban tan acostumbrados a las olas de migración que vinieron después. eh, entonces los bancos eran muy reticentes de abrir cuentas a extranjeros, aunque tuviese identificación nacional ya aprobado todo. Y el banco que sigo siendo cliente luego de 12 años fue el único que me abrió cuenta. Y 12 años, me explico. Y yo es mi banco principal, es mi tarjeta principal, y la única razón por la cual abrí otro banco fue porque mi esposa trabajó en ese otro banco y lo tiene en el corazón, y fue como, bueno, ta, tengo que abrir la cuenta de la familia, tiene que ser el banco de la esposa, y la persona será el banco que me abrió a mí. Pero al final es completamente emocional. Incluso mucha gente dice, pero ¿por qué si pagás más caro la prima de las cosas? ¿Podrías cambiar de puesto? Digo, sí, está bien, pero a mí me hace sentido, porque tengo una emoción positiva. Entonces, em, y eso es lo que te queda, y dura muchísimo eso. De la misma manera que una emoción negativa también te destruye relaciones, ¿verdad? No, 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 esto es de los 2 lados, tal cual, y por eso exacto, es que este proceso es una mejora continua, que es un ciclo que nunca termina, porque, siempre, nunca todo es perfecto, tal cual. y hay muchos temas donde los aprendizajes te van generando esas mejoras continuas. Pero si tú estás claro en el foco de que siempre es, mejorar para hacer sentir que esas emociones, en la gran mayoría de los casos, sean las más positivas, son las que te generan. De hecho, por eso medimos, indicadores, claves como con la experiencia, como el famoso NPS, ¿no? Ujú. Los promotores y los detractores. Entonces, todos quisiéramos que la ecuación sea perfecta, que solo tengamos 100% de promotores, pero en la práctica no es así. Pero lo que hacemos es aprender de los comentarios, de la voz del cliente en los detractores, para justamente generar ese proceso de mejora continua. Y que es inevitable, porque normalmente también no vas a poder hacer un banco que atienda a todos. Si lo querés así de personalizado y lo querés así de cercano o de, vamos a decir, de conectado con ciertas personas, y hay gente que no le va a gustar. Entonces también es parte de saber de, bueno, este es una persona a la cual no conecta completamente con lo que nosotros buscamos, o no le podemos entregar lo que él o ella quiere, y es válido. ¿Me explico? Aprendamos, veamos si lo podemos lograr, y si no, también es parte de saber que no puedo atenderlo porque lo que quiere no es lo que yo puedo entregar. ¿Va? Eso, y es también parte de una revisión realista de la realidad, ¿no? De la experiencia. 100%. Siempre, y como mencionábamos, o sea, eso es parte del decir que somos una organización centrada en el cliente, porque tienes que entenderle al cliente y conocerle al cliente, y no todos los clientes son iguales. Y es ahí donde efectivamente tú empiezas a entender y aprender a tener diferentes modelos de atención y diferentes modelos de experiencia, en cada uno de los clientes, ¿no? Y al final, ese probar, ese aprender es lo que, hace que las empresas sigan vivas durante tanto tiempo, ¿verdad? O sea, no existe empresa que sobreviva eternamente sin cambio,
sin adaptación al mercado. Y yo creo que eso es lo que a veces se perdió en el lenguaje de la innovación cuando hablamos de probar y equivocarnos, ¿verdad? Porque la gente decía, pero ¿por qué me quiero equivocar? No, no, no. Yo lo que quiero es como adelantarme al cambio que va a venir para que la empresa ya esté pronta. Y ese es el rol que tengo como innovación, que la empresa se adelante al cambio y que un área esté pensando, intentando estar 2 pasos más adelante para que ya tengamos algo de músculo generado. Y que creo que cuando uno cambia esa mirada, mirá, ok, interesante. Lo que estoy intentando hacer es estrategia, pero bajada, creo que es como el foco estratégico de la prueba, de la empresa que queremos ser. Esta área empieza a avanzar antes, es el scout, ¿verdad? El que está moviéndose primero para ver hacia dónde tenemos que ir. Em, pero siempre con el concepto que el dato mata relato, ¿verdad? Lo que decías vos, el data analytics. Al final siempre tenemos que estar, no yendo a lo loco, sino yendo con experimentación, que nos trae datos, que nos trae aprendizaje, que nos permite ampliar el conocimiento que tenemos del cliente o del futuro del cliente o del futuro al que queremos llegar y nos permite avanzar, ¿verdad? Que no simplemente no es tirar plata a la ventana, ¿verdad? No, no, esto fue un aprendizaje, esto fue un trabajo, esto fue un experimento que nos trajo conocimiento. Sí, totalmente, es parte de poder tener este pensamiento justamente basado en indicadores y medir absolutamente todo en todos los procesos, y en todas las etapas de esta creación. Pero sí, creo que ahí el tema bien relevante, importante, es y de las capacidades más importantes en este esquema de innovación es justamente, creo yo, la adaptabilidad, la resiliencia que generas en los equipos, porque, como bien ahorita que hablábamos justo de las Islas Galápagos, se me viene a la mente justo frase célebre de Charles Darwin que decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive, es la que más rápido se adapta. Y esto en este mundo de innovación y este mundo digital es clarísimo porque es tan dinámico y cambia tan rápido que si tú no tienes esa capacidad de adaptarte y de dejar ciertos sesgos, preceptos, ideas que tienes y abrirte a que tienes que nutrirte de muchísimos más criterios y nutrirte de justamente la voz del cliente, y poder aprender sobre ese tema y generar cada vez mucha más creatividad y muchas más ideas para poder llevarlas y ponerlas al servicio de la generación de valor de los clientes. Es esa la dinámica. Yo, de hecho, les digo a todo mi equipo de transformación digital siempre, para poder trabajar acá en nuestra unidad, tienes que sentirte cómodo en la incomodidad. Porque todo el tiempo estás cuestionando el status quo, decir, oye, este proceso, este servicio, este producto, y si lo mejoramos, y si lo hacemos diferente, y si hacemos esta otra cosa, entonces es una dinámica continua. Y eso obviamente te genera mucho cambio, y obviamente el cambio siempre genera preocupación y resistencia, pero finalmente es finalmente sentirte cómodo en esa incomodidad. Y luego cuando va pasando el tiempo ya se vuelve esto una dinámica no solo de una unidad, que es como donde incubamos al principio la transformación y luego lo extiendes a todo el resto de la organización, ya se vuelve mucho más natural, ¿no? Y creo que al final esa incomodidad también es algo que de alguna manera todos de a poquito tenemos que empezar a sentirnos así. Aprender a lidiar con esa incomodidad, porque finalmente el mundo está cambiando más rápido de lo que podemos adaptarnos. Entonces, la única manera que nosotros podemos hacer es aprender a estar incómodos y a crecer, ¿verdad? Esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad del cambio y entender que la realidad es muy dinámica, ¿verdad? Y que esa como percepción que teníamos de que las cosas son súper estables y no, no, nunca fue así en realidad, pero ahora es menos así. Eh, y de alguna manera, cuanto más rápido nosotros podamos adaptar esa mentalidad y tener el ejercicio mental, porque yo lo digo muchas veces, esto es un ejercicio mental, es un músculo mental que tiene que ver con desarrollar la creatividad, desarrollar, como decías, la capacidad de sentirme tranquilo en la intranquilidad, de buscar conexiones. Y muchas veces yo me acuerdo que cuando hablaba con diseñadores y no me acuerdo cuando estábamos haciendo mucho de los programas de formación en el banco, me preguntaban, ¿qué tengo que estudiar para ser un mejor UXer, por ejemplo? Yo le digo, todo menos diseño, le decía. Tenés que estudiar de física, tenés que estudiar de economía, tenés que estudiar
de cómo son, no sé, los procesos de energía nuclear, no importa, porque vos lo que tenés que entender es, cuanto más amplia tu mente, más vas a poder conectar y más vas a poder aportar. Pero si vos te quedás solamente en este espacio, este metro cuadrado, cada vez te vas a solidificar, te vas a calcificar en ese espacio y no vas a poder encontrar nuevas conexiones. Entonces, esa capacidad de generar conexiones viene de tu curiosidad y que vos seas curioso en el mundo y que busques y estés interesado en entender cómo funcionan las cosas. Y que muchas veces esa curiosidad te puede hacer parecer como que no sabes tanto, pero no importa, porque vos estás aprendiendo finalmente con la curiosidad. Total, y eso te abre justamente a explorar otras áreas y otros talentos. Yo me acuerdo, en el equipo de data, cuando contratamos, un primer perfil que era fuera de los estadísticos, matemáticos puros, de ingenieros en sistemas o tal, y pedí que contratemos a un geógrafo. Decían: "¿Y para qué quieres un geógrafo?". Y esto nace por el tema de data, cuando empezamos a utilizar también, información de georreferenciación. Pudimos incorporar a una persona, a una chica que tenía un talento importante en la parte de georreferenciación, y empezamos a construir a toda esta parte de la geoanalítica en la organización. Entonces, son ese tipo de perfiles que, claro, a veces, no los ves como muy tradicionales, pero lo que luego te van generando y te van agregando valor, ¿no? Entonces, creo que en esa diversidad, en inclusión, está ese gran, aprendizaje y valor que deja el conocimiento finalmente en la organización, ¿no? 100%. Voy a aprovechar que sos una persona curiosa, Fabián, y que estás en innovación para preguntarte, ¿cómo ves el tema de la banca hacia el futuro? Como yo le puse o le pongo ese el concepto del 4.0, porque ya se habló del Cero. 3.0, ¿verdad? El Sí. 2.0 fue cuando entró Internet, el 3.0 fue la banca móvil, ahora el 4.0 que tiene que ver más con estas nuevas fronteras de la interacción, la inteligencia artificial o la industria 4.0, ¿verdad? La industria IoT y todo lo que venimos hablando. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué estás viendo, qué sentís que hacia dónde se está moviendo la banca ahora? Sí, bueno, creo que lo que estamos viendo hoy es que si bien se sigue moviendo hacia una adopción, mucho más digital, sobre todo para la parte cotidiana del día a día, transaccional, etcétera, como tal, no es menos cierto que eso nos implica, generar mucha más personalización, y esto implica personalización, customización masiva cuando tienes un gran volumen de clientes, y eso se basa justamente en data, en tecnología y en entendimiento y escucha del cliente. Vemos que esto también pone un reto importante, y es lo que nosotros llamamos, que entendimos que hay modelos de atención, hay perfiles que prefieren una atención más personalizada, más presencial, física, otros que requieren una atención o les gusta o prefieren una atención mucho más digital. Y encontramos nosotros un modelo híbrido de una experiencia que la llamamos phygital, ¿no? Que es esa mezcla del físico y digital. Vemos que efectivamente hoy esto sigue siendo una realidad en la banca hacia adelante, hacia futuro, de que no es simplemente un 100% una atención, de autoservicio o tecnológica digital. Finalmente, atrás de esto, las personas, buscan, poder interactuar, tal vez para cosas un poco más, relevantes, como una asesoría para tu primer crédito, para una inversión, etcétera, etcétera, que requieren, tener una atención humana. Entonces, creo que el primer reto, y hacia donde vemos avanzando mucho más la banca, es hacia esa humanización de la experiencia. Segundo, vemos una banca mucho más simple, mucho más embebida en la cotidianidad. Vemos, y ya de hecho hoy existen, muchísimas más, colaboraciones, multiservicios, multiproductos, que efectivamente permitan que el cliente en una sola aplicación pueda resolver casi todas sus necesidades. Vemos la parte móvil con mucha mayor adopción. Finalmente, si bien la web todavía tiene un rol bien relevante y la gente lo usa muchísimo, vemos que efectivamente, la aceleración de la disponibilidad de tener todo a un clic en la mano, sigue siendo ese mobile first, una de las tendencias más importantes. La data y analítica, que sigue siendo un esfuerzo bien importante, hay que seguir profundizando en este lado. La ciberseguridad, que se vuelve crítica al estar en un modelo mucho más, digital. Y vemos también que hoy, lo que hablábamos, que antes empezábamos como a experimentar, a jugar un poco con los primeros asistentes virtuales, hoy la inteligencia artificial llegó y está.
Y es más, estamos con el tiempo en contra para seguir adoptándola de una forma mucho más rápida. Pero claro, tiene sus retos y sus desafíos también, porque es algo como toda tecnología emergente que está a disposición, pero bueno, hay que entender también todas las implicaciones, la protección, privacidad de datos, la ética y la gobernanza que implica manejar la inteligencia artificial, pero llegó y de hecho muchos de nuestros procesos estamos ya incorporándola, pero finalmente vemos también que eso va a tener un despegue y un desarrollo mucho más grande. Banca mucho más conectada, mucho más embebida. Vemos cada vez experiencias que son más naturales de interactuar con la inteligencia artificial. Vemos una banca probablemente más enfocada también a tener un proceso natural de lenguaje, una banca conversional a través de los asistentes, que esto ya vemos que pasa en otros servicios y en otra industria. En la banca no tan rápido, pero ya existen, ya hay asistentes virtuales apalancados de inteligencia artificial. Y hemos visto una última tendencia bien importante que es que la inteligencia artificial sobre todo es ayudar y poner herramientas de productividad a las personas, porque sigue siendo una banca humana, una banca cercana. Y vemos hoy una tendencia a futuro, veían algunas proyecciones ahí de Financial Brand que nos decían, oye, la nueva tendencia está yendo hacia que las capacidades de la inteligencia artificial no están puestas solo para el usuario final, para que resuelva una inquietud, un tema tal, sino están puestas a nivel del ejecutivo, del asesor, que nutrido de toda esa información y de toda la data, la analítica que tiene, pueda brindar una mejor asesoría y un mejor servicio a nuestros clientes de una manera mucho más cercana y mucho más humana. Así que vemos ahí muchísimo más potencial también desde el lado de la inteligencia artificial en ese proceso. Como esa promesa de el ejecutivo, vamos a decir, como de banca premium, que te atiende y te conoce, pero a escala, ¿verdad? Como que pueda realmente escalar y pueda realmente, ya no la autoatención desde una mirada, como decís vos, acá está el canal y Cooperativa. usted resuélvalo, sino Recepción. acá está el banco y este es nuestro sistema donde usted se conecta y es atendido, ¿no? No te delego el problema de atenderte, sino que yo te atiendo, pero te atiendo a nivel como el mejor ejecutivo que pueda existir en la banca, pero digitalmente. Esa promesa es una promesa súper interesante con la inteligencia artificial, yo creo, para ir para ese lado. Sí, sí. 100%, y es de fíjate, es este concepto que hablamos de la misma omnicanalidad, esa omnipresencia, es decir, que tú tengas la banca en tu vida cotidiana, el momento que tú la necesites, 7 por 24, lo que sientes en 5 días, y en el modelo y en el estilo de, comportamiento y necesidad que tiene cada una de las diferentes tipologías de clientes que tenemos, ¿no? Me gustó, lo tiraste al pasar, pero casi que porque me voy a pensar en el concepto de mobile first, ¿verdad? Y que en realidad Ujú, surge por el dispositivo móvil, ¿verdad? Por el mobile device, ujú, pero en ujú. realidad se convirtió en que la banca es móvil desde el punto de vista de que está en todas partes, ¿no? Sí, sí, esa omnipresencia que mencionamos, tal cual. Pero me gustó porque hay algo que dijiste también, que es el embebido. Y es como que siento que la siguiente fase de la revolución, más que inteligencia artificial como tal, es el embedded banking. ¿Me explico? El banco embebido en. Y que a veces va a ser transparente, a veces va a ser muy visible, a veces va a estar como la marca adelante, a veces está la marca por detrás, pero vos estás embebido en más en la vida de las personas. Porque antes hacer banco, ¿qué era antes? Era ir al banco. Después se fue generar un cheque o una nota de crédito. Después fue, bueno, tenemos una tarjeta, luego tenemos una transferencia. Y el día de mañana ya puedo pensar, si la banca se empieza a embeber más, finalmente mi capacidad económica, conectar con mi capacidad económica va a ser tan natural como cualquier otra realidad, como hablar, digo, casi, ¿verdad? Entonces sería como, ah, sí, Fabián, te giro la plata. Dale, perfecto. El lenguaje natural lo reconoce, ya te la está girando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo que esa promesa de embeberse, el que realmente pueda conectar y embeberse de esa manera, es el que puede llegar a conectar antes con esta promesa que existe hoy en día en la banca 4.0. Correcto, totalmente. Y ahí hay cosas y esa banca bebida, como hablábamos, estas finanzas tiene que ver mucho con cómo interactuamos y nos metemos dentro de la operación bancaria en esta cotidianidad. Y ahí, por ejemplo, el mundo de pagos está corriendo a un nivel impresionante en todas las economías y hoy cada vez pagar es una experiencia mucho más fácil, mucho más rápida, sin fricciones, donde ahí está justamente embebida tu banca, porque atrás de todo este tema está el banco, pero finalmente estás en un comercio y estás de persona a persona haciendo una compra y una
parte de ese proceso comercial es del pago y finalmente está ahí y está desmaterializado, está digital, pero que efectivamente lo haces ya de lo más normal. O sea, cuando hablábamos años atrás, el pensar algo que sonaba así como de ciencia ficción, como de los Jetson, que hoy es de lo más normal en el día de hoy, que es que puedes ir al comercio, comprar cualquier cosa y darle doble clic a tu teléfono y tengo aquí las tarjetas tokenizadas de Cerco y pago y ya se fue, y ya está. Y una vez que ya lo vives y te acostumbras, claro, volver al tema tradicional efectivo ya es un punto de no retorno. Yo ya no cargo una tarjeta física, peor efectivo, para manejar el tema como tal. Pero es importante que en esta cotidianidad tengas todas estas opciones para que efectivamente para la banca sea muy, muy positiva. Las mismo el e-commerce que viene creciendo a nivel global y en el Ecuador también de forma muy importante. Tú estás teniendo una experiencia con otras marcas, con otro portal como tal de e-commerce, pero finalmente la banca está embebida ahí porque finalmente te puede dar productos y servicios al mismo tiempo que te ayudan a Sí, satisfacer y esa también cotidianidad. sentirte, y sobre todo darte tranquilidad en este mundo digital donde Respaldados. uno, que te sientas Sí, respaldado, porque al final sí, eso el no. mundo digital hoy en día es como el Wild West muchas veces, no sabes a dónde te estás metiendo. Está claro, si uno va a la gran tienda, sabe que hay un respaldo, pero hay muchos otros lugares que son pequeños y que uno no sabe a qué se está enfrentando. Entonces, la banca siempre tiene esa capacidad de dar la seguridad y la tranquilidad de, hey, Cien por ciento. estás encapsulado en este espacio seguro, así que tranquilo, porque Sí. no pasa nada aquí. Sí, no, total. Y aparte de esa confianza que tenemos es retribuirla también con educación. Y es algo que lo hacemos permanentemente, educación financiera, educación digital, educación de prevención de fraude, que es uno de los procesos que continuamente lo tenemos que hacer, porque efectivamente eso nos va a proteger a todos y nos va a permitir seguir escalando en la actividad. Fabián, me imagino que transformaciones, tu año de transformación deben haber habido más de una cicatriz interesante, pero más de hablar de cicatrices, ¿algún desafío memorable que te parezca que pueda ser como, hablando de aprendizaje, como dijiste antes, un muy buen aprendizaje, un experimento que me generó muchos aprendizajes? Sí, bueno, en realidad nosotros incluso tenemos un programa formal en Probanco, justo el equipo de Gente y Cultura que lo lidera, creó este espacio que lo llamamos los UPS, que justamente son esos procesos de aprendizaje donde claro, vamos y contamos efectivamente los temas que hemos generado de errores y sobre todo el aprendizaje que nos ha dejado en el tema de los equipos. Entonces, de esos hay un montón de memorables y también de las experiencias positivas, por supuesto, que también uno medía. Una de esas es que empezamos a generar este proceso de entender que el user experience y el user interface en las plataformas digitales tenía un rol. Y claro que al principio era como más pensado en la parte más estética, más visual. Y que claro, luego empezamos a trabajar en flujos que efectivamente iban mejorando y partían de solventar un dolor, una problemática o dar una solución a una demanda de un cliente, de su necesidad. Y claro, empezamos a ver que, claro, al principio era como este proceso, sí, sí, veamos que sea más rápido, más fácil, ¿no? Pero nunca pensamos en que en realidad, hasta que no lo lanzas y no lo mides, ves realmente el impacto que tiene en el tema como tal. Entonces, ha habido veces donde, claro, le hacíamos un primer prototipo, testeábamos con clientes, de pronto salías y empezabas a ver comentarios de clientes en las redes, uy, no me gustó, me gustaba más la, la versión anterior de su app y este proceso, ¿por qué no puede ser mejor? Y es ese proceso si quieres, de blindarte y decir, sí, y creo que es incluso una dosis de humildad, como lo llamo yo, decir: "Oye, sí, sí, sí se puede hacer mejor y tienes razón". Y es de aprender a nutrirte, más bien, y agradecer el feedback de los clientes en el tema como tal. Entonces, hubo una ocasión donde hicimos algo tan bien que explotó y claro, ya nos generó más bien que nos faltaba capacidad instalada para para poder atender que nos desbordó, entonces nos tocó un poco frenar. Entonces, ahí realmente, aprendimos que el impacto que puede tener, el user experience en cada flujo, en cada proceso, es algo que realmente impacta en la adopción y en el uso de los productos. Así que hoy, tenemos ya como un proceso mucho más estructurado, mucho más claro y con fases y con métricas para ir avanzando en este esquema. Pero al principio, claro, era un poco el empezar a entender hasta que no te pasan este tipo de cosas que no ves la magnitud del impacto que puede tener un muy buen user experience. Que gracias por compartirlo, Fabián. Para cerrar,
Siempre nos gusta cerrar con consejos a la gente que nos está escuchando, porque al final yo siempre digo, los consejos es la sabiduría del error destilada. Así que si tuvieses que darle 3 consejos a otro líder que está en este proceso de transformación y ¿qué le dirías para que pueda ser exitoso? ¿Cuáles son esas cosas que tiene que tener en cuenta? Sí, bueno, yo creo que lo primero es el no perder el foco del por qué, la razón de, el propósito. Hay que tener ese propósito claro. Y con ese propósito claro, empezar a armar ya tu hoja de ruta para hacerlo. ¿Y esto de dónde parte? De lo que hablábamos, del cliente. Entonces, para mí, la primera recomendación es, esto tienes que hacerlo pensando en el cliente. Si no tienes al cliente en cuenta, esa obsesión con el cliente, esa pasión por el cliente, esto no funciona. Segundo, que claro, la razón de ser y el por qué hacemos esto, que hablamos de este propósito, claro, no es el simplemente utilizar la tecnología. La tecnología y la data son habilitantes bien importantes en este proceso como tal, pero no son la razón de ser. La razón de ser es esa generación de valor, co-creando soluciones a nivel de toda la organización, a nivel de todas las áreas, con estos equipos multidisciplinarios, con esta visión de aprendizaje y de teniendo al cliente tanto interno como externo en estos procesos. Lo otro es, y esto es algo que alguna vez aprendí en el mundo de proyectos, y la verdad no sé el autor, pero me pareció una genialidad que decía, cuando vas a armar estos proyectos, empiezas a pensar en grande, construir de a poco y escalar lo más rápido posible. Y creo que esa es un poco la receta, porque a veces nunca llega el mundo perfecto, o sea, uno quiere tener toda la inversión, uno quiere tener todos los juguetes, quiere tener esos espacios hermosos de los laboratorios de innovación, quieres tener el mejor talento como tal, pero claro, es un proceso que se va construyendo en el tiempo. Entonces, el generar esta visión sin perder el foco y tener un roadmap de proyectos bien planificado y bien armado para ir avanzando, pero hay que empezar por algo, hay que Hay que, empezar hay que justamente empezar, por hay que este tema. empezar, hay que empezar, hay que Y esos lanzarse. correcto, y esos quick wins internos que empiezas a generar en el proceso te van llevando en ese equipo para que luego puedas escalar mucho más rápido. La cultura, ese para mí es el tercer punto, nunca pares de trabajar en la cultura. Cultura, 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 cultura de aprendizaje, cultura de experimentación, cultura de agilidad, cultura de trabajo colaborativo, y es algo que hay que todo el tiempo darlo. Y finalmente, lo otro es rodearse del talento adecuado. Esto sin personas, sin el talento, no se hace. Y mientras más talento tengas, seguramente vas a poder hacerlo mucho mejor y mucho más rápido. Esos serían tal vez mis consejos. Fabián, si la gente te quiere seguir, contactar para ver lo que estás haciendo y todas las charlas que das y las conferencias y cosas que estás, ¿dónde te puede buscar? Sí, principalmente en LinkedIn. Me encuentran en LinkedIn como F. Garzón y ahí nos buscan por Produbanco también, que ahí compartimos y también en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Meta. El banco siempre está contando un montón de cosas y parte de las cosas que hago en el día a día también en este proceso están ahí presentes. Así que ahí nos pueden escribir y ahí nos pueden contactar también. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Digital Experience by Soho. Nos encontramos en el próximo episodio. Saludos.